Bueno chicos, siguiendo con los fenómenos eléctricos, vamos a seguir analizando lo que es el campo eléctrico. Recordemos, entonces, ya vimos los tres casos en los que efectivamente una carga fuente puede modificar, alterar, ¿cierto? O puede manipular el espacio, ¿cierto? El espacio alrededor de una carga de prueba. Digamos que este concepto de carga de prueba era algo hipotético para Michael Faraday. Ya luego se hicieron algunos estudios y se estableció que la carga de prueba debía ser siempre positiva, debía ser más pequeña que la carga fuente, etc. Pero por el momento lo único que quería dejar ver era que efectivamente cuando un cuerpo masivo cargado eléctricamente se acerca a otro objeto, dicho objeto va a experimentar algo que se llama el campo eléctrico. ¿Bien? Esto es muy importante tenerlo claro para seguir entendiendo estos principios. Entonces, una vez que se conoce el campo eléctrico, ¿cierto? Debido a un ordenamiento, como lo vimos en el caso C, dado que pues hay cargas en algún punto del espacio y dicho punto del espacio lo vamos a llamar P, como cualquier lugar en el espacio, ¿cierto? Digamos que organizando un poco la ecuación que tenemos del campo eléctrico, entonces recordemos, campo eléctrico es igual o equivalente a la fuerza ejercida sobre la carga de prueba. Ordenando un poco esta ecuación vamos a poder establecer también o calcular la fuerza que se está experimentando de la siguiente manera. Entonces tenemos que la fuerza es igual o equivalente a la carga por el campo eléctrico. Un simple despeje que nos ayudará a comprender lo que ocurre en ese punto o lugar en el espacio en términos de la fuerza. Recordemos que el Q sub 0, o sea, esta carga Q sub 0, ¿cierto? La vamos a sustituir en la ecuación de fuerza con Q, pero hay un motivo muy importante, y es que no necesariamente en todos los casos necesita ser una simple carga de prueba. Digamos que nosotros podemos ver en estas dos situaciones, ¿cierto? Espaciales, la dirección del campo eléctrico. Y digamos que es la dirección de la fuerza. Ojo lo que voy a decir. Estos vectores que tú ves aquí, llamados E, que son campo eléctrico, no son otra cosa que producto de la fuerza que actúa sobre esa carga de prueba positiva, llamada Q sub 0. ¿Sí? Acá la tenemos también, Q sub 0. No son otra cosa, ¿cierto?, que esa fuerza que está actuando sobre esa carga de prueba positiva Q sub 0 colocada en el campo, ¿cierto? O en el espacio. Entonces nosotros podemos efectivamente decir que en un punto en el espacio llamado P, ¿sí?, existe un campo eléctrico, pero, ¿cierto? Vamos a escribir esta reflexión que me parece importante. En un punto, escúchenme muy bien, en un punto P, ¿cierto?, puede existir, vamos a anotarlo de esta manera, puede existir, ¿cierto? Puede existir o darse un campo eléctrico siempre y cuando en dicho campo, esto es muy importante, siempre y cuando en dicho campo haya una carga de prueba que experimente una fuerza eléctrica, ¿cierto? Siempre y cuando en dicho campo haya una carga de prueba
que experimente dicho campo. Esto que está acá, muchachos, es un principio que nos va a permitir seguir entendiendo lo que es el campo eléctrico y la importancia que tiene. Digamos que considerando una carga puntual, ¿cierto? Q, vamos a llamarla Q, esa carga puntual, ubicada a una distancia R, vamos a llamar a esa distancia R, una carga Q ubicada, ¿cierto? Una distancia R. Recuerden que la distancia es muy importante en términos de las cargas eléctricas y sus interacciones. Lo pudimos ver con la ley de Coulomb. A medida que la distancia se hacía más grande, la fuerza de atracción o repulsión se hacía más pequeña. Aquí también debemos tener eso muy en cuenta, porque aquí, dependiendo de la distancia a la que se encuentran esos dos objetos, el campo, la magnitud del campo eléctrico será mayor o será menor. En ese orden de ideas, nosotros podemos relacionar la ley de Coulomb con lo que es el principio del campo eléctrico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Si nosotros estamos hablando de la fuerza que está ejerciendo el campo eléctrico de una carga hacia otra carga, llámese carga fuente a una carga puntual, o carga de prueba, perdón, entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Nosotros podemos decir que la fuerza ejercida por el campo es igual a la constante electrostática, ¿cierto? Recordemos la ley de Coulomb, y vamos a hablar de que efectivamente esas dos cargas, puntual y de prueba, son cargas con valor absoluto, o sea que, digamos, vamos a considerarlas siempre positivas, ¿cierto? Y todo esto sobre la distancia que las separa al cuadrado. Bien, algunos libros nos dirán que esto va hasta aquí, listo, perfecto. Bien, entonces miren, tenemos otra forma de ver la interacción del campo eléctrico y cómo se manifiesta esa fuerza ejercida por el campo. Pero nosotros tenemos este enunciado que efectivamente nos confirma una propiedad muy importante de los campos eléctricos, y es que el campo eléctrico solo y únicamente depende de la carga puntual. Solo y únicamente depende de la carga puntual. En este caso, voy a nombrarla. Esta es la carga puntual. Carga puntual. Y acá también la voy a nombrar. Esta es la carga puntual. Ella es la que produce el campo eléctrico. En ese orden de ideas, pues vamos a reorganizar un poco la ecuación del campo eléctrico. Y vamos a decir lo siguiente. Si la magnitud del campo eléctrico es la posición de la carga, ojo lo que voy a decir, en la posición de la carga de prueba, se define como, entonces nosotros ya sabemos cómo se define, ¿cierto? Porque sabemos la ecuación. Podemos notar que la magnitud del campo eléctrico debido a la carga puntual, solo Q, en la posición de Q sub 0, recuerden, en la posición de Q sub 0, que es la carga de prueba que está experimentando el campo eléctrico de Q, es equivalente a ¿qué? Entonces, ojo con esta ecuación, chicos. Podemos decir entonces que ese campo eléctrico, ojo con lo que voy a decir, es equivalente a la constante electrostática por la carga de prueba, ¿cierto? Porque lo acabé de decir, es la carga de prueba la que genera el campo eléctrico sobre la distancia que la separa al cuadrado. Perfecto. Otra expresión que nos va a permitir analizar la influencia de la distancia a la que se encuentra la carga de fuente, la carga puntual y la carga de prueba. Pero quiero que noten que entre todas estas definiciones de carga, lo más importante para relacionar dicha distancia y producción del campo eléctrico no es otra cosa que la carga puntual. La carga puntual es aquella que produce el campo eléctrico.
¿Listo? Algunos libros la llamarán la carga fuente, como lo dije al principio de la explicación. Pues bien, esa carga fuente es la que produce el campo eléctrico. Lo que pasa con la carga de prueba, vuelvo y lo repito e insisto con esto, es que Michael Faraday necesitaba ver dónde se presentaba, qué cuerpo experimentaba dicho campo eléctrico provocado por la carga puntual. Por eso él habló de un lugar en el espacio, por eso dibujé un punto. Por eso él determinó que debería haber una carga de prueba, por eso se llama de prueba, que experimentara dicho campo eléctrico. Bueno, chicos, es muy importante que empecemos a notar esas diferencias. Bien, ya con esto entonces ya podremos establecer algunas relaciones y cálculos con ejemplos muy sencillos. Bueno, entonces en el siguiente video les voy a presentar algunos ejemplos para que sigamos avanzando en este camino de entender los fenómenos eléctricos y magnéticos. Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.